Hay que reconocerlo. Somos especialistas en querer aumentar el ritmo natural de la vida, como si la prisa fuera una compañera necesaria e inevitable. ¿Ha sido necesaria una situación extraordinaria como un confinamiento masivo para darnos cuenta? ¿O de alguna manera ya era algo que nos sonaba? Aún así, esta distópica señal de stop ha sido experimentada de tantas maneras como personas habitamos la Tierra. Hay quien paró en seco, hay quien paró y no pudo parar, hay quien paró para no parar de hacer y hay quien paró para disfrutar de no hacer. Hay quien paró y se paralizó y hay quien paró y se reactivó. Hay quien paró y se escondió y hay quien paró y se mostró al mundo. Hay quien paró y se culpó y hay quien paró y se perdonó. Cada cual se ha dado permiso para un stop que llegó sin preguntar. Creo que todo actor o actriz, además de ser un observador nato de la vida y sus situaciones, ha de estar en contacto continuo con sus emociones y su sensibilidad. Acompañarse de una especie de diario o libreta interior donde anotar y guardar todo eso que sucede por fuera y por dentro, como una especie de diccionario de emociones o situaciones. Y también veo fundamental para un actor o actriz, vital, es estar en contacto directo con su cuerpo físico. El cuerpo tiene esa capacidad de hablar más que las palabras, porque sin duda llega donde éstas no pueden llegar. Y lo compruebo cada vez que veo a artistas de la danza o actores, actrices gestuales o más físicos, como mi invitada de hoy. Descubrirla en aquel ya memorable viaje al Festival Internacional de Girona junto al resto de sus compañeros y compañeras me hizo estremecer al ver la capacidad de comunicar que puede llegar a tener ese lenguaje no verbal y para golpear tan profundo. Sucede a diario, casi sin darnos cuenta, ese lenguaje no verbal, pero personas como Montse lo llevan al arte y a crear un mundo mejor. Montse Grifol, buenas noches. Buenas Buenas nit. noches. Bona nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. Bien. ¿Cómo Sí, ¿tú? cómo han ido estos últimos meses por Berga, por la región? Pues por aquí, a ver, por Berga, Bergadá, Caserras, porque yo vivo en Caserras, Uh-huh. pues rarito, ha sido rarito, la verdad. Muchos cambios. Uh-huh. Y bueno, para una disciplina dentro del teatro, como es el teatro gestual, que es Ujú. lo que haces tú, eh, cómo has vivido esa parte, esa incertidumbre que han traído estos meses por la situación? Porque es como si a los actores, actrices de teatro, de cine, de televisión, que
que tienen también como un ánimo creador, ¿no? Dentro de la parte actoral, ha habido como mucho bloqueo inicial con la gente con la que yo he hablado, Ujú. mucho bloqueo creativo de inicio, como un poco golpeados, ¿no? Por la situación, también porque la situación laboral que conllevaba Ya, complicada, porque todo se paraba, las previsiones de que era lo último en volver a andar, que todavía están ahí, sí, siguen, entonces había como un poco bloqueo. Pero como a lo largo según pasaba el tiempo, la gente empezó a desbloquear, porque al final lo creativo fluye y nos adaptamos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo ha sido ese proceso? pues mira, al principio sí, lo que tú dices, un poco de bloqueo. Lo que pasa que, bueno, yo estoy en una compañía, ¿no? Entonces, pues ensayando con la compañía, para mí lo que me bloqueó al principio era que yo necesitaba mucho moverme. Entonces, yo soy muy nerviosa. Y entonces, claro, también al hacer gestual, nosotros tenemos como una disciplina o rutina, o llámale como sea, de 2, 3 veces a la semana ir a saco. Entonces, claro, a mí eso me creó mucho nervio, porque era como un parón de físico ya también. Ujú. Era un encierro y era un físico. Entonces, al principio empecé como mucho a lo que creo que todo el mundo hizo un poco ahí, vamos a hacer un poco de zumba, Sí. alguna tontería de esas, así, pero vi que eso a mí no que no me funcionaba. Ujú. Entonces, con la compañía que se llama Trafac Teatra, pues Lidia, que es la directora, pues hicimos algunos online. Y eso me iba bien porque me desbloqueaba un poco, también físicamente me iba bien para seguir como en forma, manteniendo esa forma física que tienes que tener en esta disciplina, y eso bien. Pero luego ya lo online también como que no me funcionaba tampoco. Y luego ya empezaron como a pasar cosas en mí que nunca había dado ese salto, digamos. Y dije, bueno, pues me voy a arriesgar. Y ahí empecé, no sé, empezó algo sin querer. O sea, empezó algo en mí sin querer porque necesitaba expresar sin querer, porque supongo que es así. Y tenemos eso, ¿no? Y como lo necesitaba, salía. Y luego de repente un día me empecé a grabar. Y Ujú. dije, bueno, pues me grabo. Y luego otro día pues lo subí a las redes. Y no sé, y ahí fue como creciendo como un proyecto, que ahora sería un proyecto, pero en ese momento no ha habido ninguna. Nunca pensé que sería un proyecto. Nunca. Era una necesidad, no era un proyecto. ¿Y crees que si no hubiera sucedido esto, si no hubiera sucedido esta situación, eh, de alguna manera ese proyecto podría haber salido o quizás la situación ha propiciado que eso llegue antes porque tenía que llegar en algún momento? No, yo creo que igual hubiese llegado, pero muy tarde. No creo que hubiese llegado ahora y no estoy segura que hubiese llegado tampoco, Ajá. porque yo siempre, o sea, tengo como mis inseguridades, pues mis cosas, ¿no? Como todo el mundo, supongo. Ujú. Y es como estar sola, sola ante el peligro, ¿no? Sola ante todo eso y creer en mí. Y eso es una cosa que a veces, pues cuando tienes un apoyo, tienes una dirección, tienes un tema, pues tú le das, ¿no? Y le das y le vas dando hasta el final, hasta el final, hasta el final. Pero también hay alguien que te está soportando mucho, ahí hay un soporte muy fuerte. Y aquí era como
pues tengo que hacerlo sola. Y también era como un reto. Mm. Es como si con la situación se colocaran delante muchos miedos, ¿no? Mm, Algunos ya conocidos y otros nuevos. Y sí. es súper interesante lo que cuentas de cómo... Esto hace poco que lo escuché. Ujú, eh, Cómo convertir los miedos en retos para que no te paralicen, ¿no? Y esa parte de, bueno, primero empecé a moverme como una necesidad, porque al final eh, eres actriz de teatro gestual. Quiero decir, claro. hay algo que nace de dentro y hay algo que nace de dentro para el teatro. Entonces, de alguna manera te sientes extraña con una cámara, ¿no? Por ejemplo, Ajá, con una sí. cámara delante, porque vas como más enfocada hacia el teatro. Y resulta que cuando aparece la, la opción de la cámara es como raro al principio. Sí. Y genera muchos miedos la cámara. Genera muchos Ujú, miedos. Porque es como un espejo automático, inmediato, delante. mm, Y, y eso a los actores y actrices yo creo que nos cuesta. Nos cuesta vernos en el espejo, claro. pero realmente nos enfrentamos a ello y entonces es valiente. Yo creo que es valiente coger esos miedos, convertirlo en reto y decir, bueno, me da un poco cosica la cámara, pero me voy a grabar. Ajá. Y Y así un entonces día, también era un poco, o sea, primero, claro, yo me paralizaba. Entonces, es eso que tú dices, era una necesidad hasta que eso, me empecé a grabar y decidí colgarlo en la red. Porque, claro, también yo creo que si hacemos teatro, también es para mostrarlo a un público. claro. En ese caso no había público. Y yo dije, bueno, voy a probar. Entonces la respuesta de la gente, alguna gente, era como, me está ayudando mucho, esto me está ayudando, esto me está salvando, alguna gente, ¿no? Y claro, esa fue mi motivación, porque para mí era, si yo puedo hacer sonreír a alguien, aunque sea un minuto de su tiempo ahí encerrado, pues, wow. O puedo hacer pensar, o puedo que se ría, o que sepa que yo también sufro. Porque muchas veces también, esa es otra cosa que me ha pasado, que he intentado también decir lo que está pasando o decir lo que me pasa a mí, porque a cada uno lo siente distinto, ¿no? Pero de mi manera no es con palabras. Entonces, Ujú. era un poco, si había un bloqueo, ese bloqueo, utilizarlo corporalmente y colgar un mini vídeo de mi parálisis, digamos, pues un mini vídeo paralizada, no pasa nada, es lo que siento. Y ahí pues un poco la respuesta de alguna gente y tal me iba como motivando, pero no por, o sea, solo por el hecho de que pudieran sentir lo que yo sentía y que si alguien se sentía identificado o podía eso, sonreír o llorar o da igual, emocionarse o no sé, o empatizar o a mí me iba bien también. O sea, ellos me salvaban a mí, nos salvábamos a la vez, yo creo, de alguna manera. Sí, al final es como em, sacar al mundo, ¿no? Ujú, Em, lo- es un poco lo de siempre de mover corazones, ¿no? Al final, en el oficio de actor, actriz, hay una parte creadora eh, que toca fuera. Entonces, de claro, alguna manera, lo que te surgió a ti por necesidad, lo utilizaste para salvarte en sí, esos días, como algo que ujú, nacía de dentro y que tenía también otra parte de eh, no solo me salva a mí, sino que también me gustaría que pudiera claro, verlo otras personas y que cada uno conectara con lo que fuera, ¿no? Porque como esta situación cada uno la ha vivido a su manera, porque cada persona lo vive a su manera, única, ¿no? claro, Qué guay. sí. Y entonces también
no sé, es eso, que yo también sentía que, o sea, ya te digo, yo lo hice por mi necesidad pura, pero a mí me ayudaba mucho también que yo sentía que si solo una persona podía sentirse bien, a mí ya me valía. Ujú. Entonces tampoco esperaba nada. Eso es otra cosa, que yo lo colgué, no me importaba si nadie lo vería, si nadie me daría un like de estos, si nada, no me importaba nada de eso. Pero pasó sin querer. Entonces primero empecé como necesitaba ser libre. Entonces mi cuerpo se fue al tejado. Tengo un tejado en mi casa, entonces como todavía aquí hacía un poco de frío, allí daba el sol. Entonces yo me sentía como más libre y Ujú. empecé como a moverme ahí arriba. Luego empecé a explorar en el tejado si podía moverme más y más, si las tejas no se caerían, si aguantaba la casa. Entonces ahí jugaba, ¿no? Luego ya cuando fue pasando un poco más de tiempo, que ya se pudo salir un poquito, pues delante de mi casa hay un stop, que fue Sí, casualidad. Entonces ese stop era como lo vi y solo podía salir hasta allí, pero era mi cuerpo, no es que yo dijera, ah, mira, hay un stop. No, no, no. Mi cuerpo ahí se paraba y allí, cuando aquí diluviaba, llovía, yo salía, grababa en mi stop y de allí no me movía. Hasta que decidí un día coger la bici, porque tenía como miedo empecé a tener un poco de miedo así al contacto con la gente, me volví un poco así paranoica, ¿no? sí. Y dije, si voy en bici, pues solo tengo que saludar, no voy a tener que hablar con No me tengo nadie. que parar, ¿no? Claro, y cogí los patines, todo en ruedas. Ajá. Cogí patines, y me iba al bosque, y seguía grabando. Y así pues la evolución un poco del desconfinamiento este sin querer, sin querer. Pues También sí. vivo en un pueblo muy chiquitín, que El, era más el- fácil. el descubrimiento del stop como escenario improvisado, ¿no? Sí. Que dice todo. Mm. Es, es que es que las señales son las señales. Pero me Sí. parece muy interesante. Es que yo ya lo veo desde un punto de vista ya que no es un tema de actores o actrices. Es que cualquiera que quiera mostrar algo al mundo con un ánimo Ujú, de aportar libremente algo al mundo sin esperar nada ujú, en respuesta por ello, ujú. suele tener una respuesta concreta muy positiva. Porque al final hay un dar, hay un ofrecer de alguna manera muy generoso en eso. Y Y también se eso, devuelve con generosidad, ¿no? Al final es un poco lo de lo que das, recibes, lo que recibes, das, ¿no? Es muy interesante eso. sí. Y también, pues, un poco eso que también es eso, la verdad, ¿no? Yo creo que si algo es verdad, Claro, da igual que llega a quien tiene que llegar, que es claro. a quien interesa que llegue, al fin y al cabo, ¿no? A mí no me interesa montarme una historia que, no sé, como planificada, no, no sé, no necesito planificar tanto una historia, una movida o como queramos llamarle, ¿no? Eh, si no es verdad, no, yo creo que a mí no me funciona, Claro, claro. porque no voy a llegar a quien quiero llegar, ni yo misma voy a ser sincera conmigo tampoco. Entonces no me sale, no me sale. Se inicia de ahí, ¿no? Se inicia de no me siento en verdad conmigo misma, Ujú, no puedo sacarlo. claro. No puedo sacarlo. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Qué interesante, Monse, qué interesante. Qué guay. Bueno, ¿Cómo, em, qué te ha aportado a ti? ¿Qué ha supuesto en tu vida la interpretación, ser actriz, el teatro gestual?
Fua. A ver, yo empecé haciendo musical, o sea, nada que ver. Pero yo tenía como muy claro, empecé, bueno, yo vivo en este pueblito, empecé a hacer teatro así como lo típico del pueblo, y lo que me pasó que yo no sé por qué tenía muy claro que en mi vida, aunque nunca me dedicara a hacer teatro, quería estudiar teatro, aunque nunca en la vida lo utilizara, ni me valiera, ni nada. Entonces, cuando entré a estudiar, yo me di cuenta que ese mundo yo era feliz ahí, era en el único sitio donde era feliz, donde no tenía problemas, donde solo era el carpe diem, el vivir allí, y allí me di cuenta. Entonces estuve 3 años allí y tal. No es la formación que, digamos, luego yo he hecho, pero fue el paso para llegar a donde luego me llevó lo demás. Luego, pues claro, conocí a Lidia, que es la directora de Trafac, de la compañía que estoy, sin querer, y ella, pues una actriz se había ido y me empezó a meter en el mundo de gestual. Y allí me flipó, me encantó, porque era, sin decir nada, expresar lo que yo siento o quiero que la gente pueda recibir corporalmente. Y me gustó un montón. Entonces me fui a estudiar directamente gestual, una técnica que se llama de CRU, y allí me fui y a mí me llena un montón. No sé, es como muy emocional, no sé para qué. Me va muy bien emocionalmente porque soy un poco así arriba abajo y no sé, necesito, pues cuando a veces tienes miedo, corres, ¿no? Te sale sin querer o lo que tú decías, te paralizas, pero tu cuerpo hace algo, siempre hace algo. La acción, Y ¿no? allí pues sí, allí fue lo que me llamó un montón la atención. Y el teatro pues yo creo que yo sin eso no, yo soy eso. Me Qué da bueno. igual si ejerzo o no ejerzo. Yo soy eso y si no, no soy Monse. Ujú. Entonces, no sé. Yo la verdad es que yo tengo grabado en la cabeza el espectáculo vuestro de Asaix C4. Ujú, Yo es la primera vez que veía una pieza, un montaje de teatro gestual. ujú, Y bueno, no sabía hasta qué punto, acostumbrado a hacer y a ver teatro de palabra, claro. de texto y tal, eh, no sabía hasta qué punto podía conectar emocionalmente con una obra de teatro gestual, ¿no? Pero Ujú, yo lo recuerdo como un viaje, uf, ujú, un viaje tremendo, ¿no? Aparte, bueno, la temática, campo de concentración, duro, un ya. viaje muy duro, pero Ujú, eh, a la vez sin palabras, eh, el hecho de decir todo eso me puede pasar a mí, ¿no? ujú, O sea, una situación tan dura como fueron los campos de concentración y demás, pero luego resulta que le vi detrás un tema de, ojo, porque igual no estamos tan lejos, ¿no? claro. Y Cuando me se parece, empieza a mezclar un poco con, bueno, con ahora mismo, ¿no? claro, No en el momento exacto de ahora, sino con lo que somos. Somos un DNI, o sea que al final número, ¿no? somos Somos un números, ¿no? número. Claro. Bueno, no quieren que seamos números, ¿no? Yo creo Bueno, claro, que efectivamente. al final lo que hablabas antes de la verdad, ¿no? De buscar la verdad. Y yo creo que la verdad al final pasa porque cada uno, eh, pueda profundizar, dentro y darse cuenta de que no es un número, que hay algo único dentro de cada uno. Pues en tu caso lo has dicho tú perfectamente. Es como el, soy Monse, soy teatro, ¿no? Es decir, cuando lo hago me siento en otro lugar.
en un sí, lugar feliz, en un lugar de amor donde nada me daña, donde todo está bien, ¿no? Es como, sí, como el cielo, ¿no? Es como un cielo, ¿no? Para mí es como... sí, es como un cielo. Entonces, Y en momentos también muy críticos, ¿no? Y tal, aunque estés jodido, digamos, sigue siendo el cielo. mm, Porque allí es como gritar, ¿sabes? Es como un grito, y cada día es distinto. Bueno, teatro, es que también es, yo creo que es eso, ese contacto, esa cosa que cada función también es distinta. Entonces, lo que eso. decías un poco de las HT4 es un poco como, hay días que es una obra bastante cansada, ¿no? Hay Uf, días que, claro, que tú estás hecho una mierda, hablando claro, y tienes que tirar con esa mierda, tienes que cogerla y aprovecharla de esa manera, que me parece súper chulo, porque eso es una cosa que aprendí también, ¿no? Que cuando tú tienes, cuando estás muy, muy, muy cansado, ¿no? Tienes que aprovechar ese cansancio físicamente para dar eso, ¿no? Y claro. llegar al éxtasis para poder dar esa cosa. Y eso también era una cosa que me gustaba muchísimo de todo lo gestual también. Que bueno, en texto y todo también existen un montón de cosas, claro. Sí, pero es súper interesante porque yo eso es una de las claves que a lo largo de todas las formaciones que he hecho en interpretación eh, me llamaba mucho. Esa parte de tienes una escena concreta Ujú, que igual a veces no pega nada o en tu cabeza, en tu pensamiento, no pega nada con el estado al que llegas tú como persona ujú. actor, ¿no? Y cómo existe la posibilidad real de dejar de pensar y decir, puedo hacer esta escena aprovechando esto que me está pasando. Claro, Pero, pero para eso es súper importante el poder saber qué te está pasando. exacto. El poder parar para ver qué te está pasando, ¿no? Y es súper Ujú. interesante que en tu caso, eh, el parar para saber qué te está pasando tenga que ver con el movimiento del cuerpo. Ya, sí, Es sí, algo que me genera curiosidad, porque yo, por ejemplo, conozco un poco cómo puede ser la creación del personaje o la creación de un espectáculo a partir de un texto escrito, a partir de la ya. palabra, a partir de algo que está explicado, que sabes que vas de aquí, allí, te hablan del personaje y tal. Pero, por ejemplo, Ujú, para crear algo gestual donde no hay palabras, ujú. ¿cómo es el proceso? Entiendo que saldrá un poco de dentro a través de improvisaciones, pero no sé si cuéntanos un poco cómo es. Bueno, a ver, o sea, por ejemplo, en la compañía, ¿no? Con Lidia, que siempre es una gran maestra, total. O sea, es mi maestra en realidad. Y con ella, pues ella te trae como un tema, pero muy, muy, muy abierto, ¿de acuerdo? Entonces te dice, tú explora. Entonces tú empiezas a explorar con tu cuerpo sensaciones, a partir de, por ejemplo, una situación, pero una situación que es muy amplia, no está tan cerrada como un texto igual, ¿no? Es como más amplio. Y tú ahí es donde tú vas explorando, explorando, explorando y juegas con tu cuerpo. Vas jugando con tu cuerpo, con lo que sientes día a día, con el cansancio. Es que es con muchas cosas. Puedes jugar con tu cansancio, puedes jugar a llegar al límite, a través de un movimiento te viene otro. Son como emociones, ¿no? De alguna manera. Aunque luego mucha gente también me pasa que, bueno, las obras que hacemos normalmente alegres no son. Entonces la gente me ha comentado muchas veces como que, Dios mío, me ha provocado mucha ansiedad, ¿cómo podéis estar vosotros así? A mí me pasa al contrario. Yo durante el proceso, o sea, es como que tampoco entras directamente porque eso sería para mí muy duro, ¿sabes? Yo esta técnica para mí estás un poco más apartado de tu emoción total.
sino, no es que entres en el personaje totalmente, sino que tú vas probando y a través de tu cuerpo es como una imagen que la persona que lo recibe sabe que eso es tristeza, que eso es dolor, que eso, pero tú no estás tan implicado en realidad como parece. Ujú. Y a mí al contrario, lo que me pasa muchas veces es que me quedo tan a gusto que la ansiedad que yo he lanzado o hemos lanzado, ¿no? Todos, que efectivamente hay un trabajo que durante un año has estado trabajando en eso, porque también hay un aguante físico, si no, no podrías. Entonces, tú cuando lo lanzas, al final es como una explosión de que has lanzado todo eso y te quedas tan, yo al menos me quedo súper bien. Yo no tengo ninguna ansiedad de nada, al contrario. Lo que pasa es que la gente que lo recibe, evidentemente, tiene que recibir lo que tú estás contando, que es duro. Sí, y entenderlo como a cada uno le toque. Claro, Si a una persona le ha generado ansiedad, pues probablemente llegue a su casa y diga, ¿qué me pasa con esta ansiedad, no? exacto. Es un poco la parte esa de el actor es y el personaje está. Ajá. Un poco el ser y estar, ¿no? Sí. El personaje está y le pasan estas cosas y le suceden estas acciones. Ujú. Y el público lo recibe. Claro. Y lo recibe y lo percibe, ¿no? Pero el actor está, y el actor es, en vuestro caso, yo creo que yo cuando vi el espectáculo, claro, el derroche físico, bueno, para empezar hay que estar en una condición física tremenda y que luego Ujú. que yo creo que hay una parte física también que sale del actor, la actriz, de estas veces que a mí me ha sucedido también en escena de llegar muy cansado y no saber muy bien de dónde aparecen las fuerzas para acabar haciendo funciones realmente buenas, ¿no? De estas que recuerdas, ¿no? El día que más cansado estaba, de dónde salió la fuerza, de dónde salió, qué canal hay ahí que se abre Exacto. y pum, lo que decías de aprovechar el estado en el que llegas y sale, ¿no? Y al día siguiente igual estás destrozado, ¿no? Porque es haber entrado en un estado físico en el que nada podrías seguir, podrías Exacto. seguir, ¿no? Sí, yo creo que te vas como dando energía tú mismo, ¿no? Ujú. De esa no energía, también vas creando como una energía, Claro. ¿no? Y a veces me ha pasado de empezar una función y de casi decir no voy a poder, porque este último tiempo también hemos estado viajando un montón, no duermes, ¿no? O sea, porque cuesta, ¿no? Estás en sitios que no sabes bueno, no tienes tiempo porque te llevan para acá, para allá, tienes 2 funciones al día a veces, y alguna vez de llegar y de hecho tener ganas de llorar, de decir, es que no sé cómo voy a Ujú. dar eso que yo quiero dar, ¿no? Porque quiero entregarlo, porque lo quiero dar así. Y salir allí y no sabes cómo, sale. Y a la mitad de la obra cada vez tienes más energía y terminas y ya la tienes, como que la has recuperado. No sé. Te estás tomando la cervecita después de la función, después de haber recogido todo, y estás en un estado de una adrenalina interesante. Y dices tú, Sí, ¿cómo puede ser si yo había llegado aquí? Pero bueno, por eso, entre otras cosas, nos salva hacer estas cosas, ¿no? Yo la creo. verdad que sí. Sí, 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 sí. totalmente. Joder, interesante. Pues, Monse, yo por mí, no sé si quieres contarnos algo más. Yo, nada, simplemente darte las gracias. Para mí fue un descubrimiento conoceros allí. No fue un festival, digamos, bueno para nosotros, para nosotras en este caso. Ya, ya. Pero realmente haberos conocido a vosotros, haberos visto, bueno, a nosotros nos salvó. Nos salvó, Para nosotros fue un placer también nos salvó y el ha sido teatro, súper ¿no? bonito, claro, y ha sido como súper bonito porque
hemos mantenido ese contacto, ¿no? Sí, Y ha salido ahí algo que en muy poco tiempo es como mirar a los ojos a alguien y saber que sí. no sé por qué va a estar allí. Es como Bueno, la magia. compartimos la visión, yo creo. Al final es una cuestión de... eh, hemos llegado aquí porque nos mueven cosas parecidas y yo ahí es cuando llega la conexión. Lo hablaba con Gerardo el otro día, es que Ujú. también le conocimos allí Sí, y, y es, te miras y dices, vale, aquí compartimos cosas, ¿no? Es como nos unen muchas cosas. Entonces, sí. para mí fue un gustazo conoceros y ha sido un placer tenerte aquí para esta charla tan bonita. Y para mí un placeraco total estar contigo y también fue un placer conocerte un montón. Qué Me guay. alegro un montón. A ver si algún día le encontramos a Carlos, al, Eso, al, al artífice, efectivamente. al artífice de la sintonía y la música del podcast, el artista, Sí, y hablamos otra vez, ¿vale? vale, de acuerdo. Bueno, Monse, pues muchas gracias. Pablo, te mando muchos, muchos besos Y y un como abrazo dicen en gigante. catalán, molta merda. Molta merda. Igualmente. Bueno, Muchas gracias. un abrazo, Monse. Un abrazo. Chao. Chao. Un atardecer, un león se acercó hasta el lago para calmar su gran sed. Era un lago de aguas claras y despejadas. Cuando el felino fue a beber en las apacibles aguas del lago, vio su rostro reflejado en ellas y creyó que era el de otro león, y pensó: este debe ser el león encargado de custodiar el lago. Cualquiera bebe aquí. Atemorizado, se alejó del lago. Pero la sed iba en aumento y decidió volver a intentarlo. Al ir a beber agua, otra vez se encontró con el león del lago observándole. Para asustarle, abrió amenazadoramente sus fauces, pero lo mismo hizo fieramente el león del lago. Se fue corriendo. Pero la sed era implacable. Lo intentó varias veces más, pero siempre estaba allí ese maldito león protegiendo el lago. Sin embargo, era tanta la sed que no podía resistirla. Así, tomó la firme determinación de beber agua del lago sucediera lo que sucediese. Fue al lago e introdujo rápidamente la boca en sus cristalinas aguas, y al punto el león se desvaneció.